Queridísimos amigos, estamos en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, hoy conmemorando los 100 años de su nacimiento y 50 de su muerte. Se dice fácil, ¿eh? Una de las grandes escritoras mexicanas que marcó una época que fue vilipendiada, peluceada, como dicen ahora los jóvenes, y que hoy por hoy así está siendo recuperada de una manera brillante por todo lo que ella significa. Así es, el año pasado se conmemoraron, en 1974 muere de manera trágica cuando era embajadora en Tel Aviv, en Israel, en un accidente casero, se electrocuta con una lámpara, pero este año se festejan los 100 años de su nacimiento y eso es lo que venimos hoy a conmemorar, a festejar en esta biblioteca, en este centro cultural, esta librería que lleva su nombre y que además tiene tradición cultural este espacio en el que estamos. En 1942 se inaugura un Cine Lido, esos grandes palacios para ver cinematografía mundial y mexicana también, y que con el paso de las décadas se convirtió después en el Cine Bella Época y ahora es, a partir del 2013, este Centro Cultural del Fondo de Cultura Económica. Así que no hay mejor marco para hablar de Rosario que en esta librería. No, y bueno, cuando te lo imaginas como cine, era pues esas salas de 700, 800 personas. Yo venía de niño. ¿Ah, sí? Sí, claro, al Lido. Fíjate, Sí. era como el Latino, como el Chapultepec, el Diana, o el Plaza Satélite 70 o el Hollywood. Sí. Eran verdaderos monstruos, o sea, de 600, 700, dices 1200. 1200. Y creo que el rescate del espacio es uno de los grandes aciertos y qué bueno que el Fondo de Cultura terminó teniendo una sede aquí tan importante porque sí, creo que es una de las más tradicionales librerías de las del Fondo, la que más se visita, donde hay muchas presentaciones, donde hay encuentros, donde hay entrevistas, donde hay conferencias, así que pues qué bueno que estamos aquí conmemorando no solamente el hecho de que la librería del Fondo esté en una vieja construcción que fue cine alguna vez, sino pues los 100 años de Rosario Castellanos, ¿no? Que ustedes comentaban y que estaba viendo la fecha de su muerte, 49 años, Nada, era una nada. chavita. Sí. Qué triste. Sí. Tristísimo. Sí, mucho más joven que nosotros. Sí. Sí, perdón, pero ni modo. Así es. ¿Por dónde empezamos? Hablando de Rosario. Rosario fue una distinguida profesora universitaria, una distinguida estudiante primero de la Universidad Nacional Autónoma de México, luego también fue funcionaria, fue jefa de comunicación y se va cuando renuncia el rector, o sea, deja el rector Ignacio Chávez, deja la universidad y se dedica a escribir todo el tiempo. De esas mujeres que no se esperaba en el siglo XX, uno que estudiara, después que diera clases, después que escribiera, después que fuera funcionario público, diplomática, una carrera, la verdad, vertiginosa. Ella nace en 1925, se está por cumplir el 25 de mayo, justamente el centenario de su nacimiento. Nace en la Ciudad de México, no en Chiapas, pero se va muy pequeñita a Comitán. Y es ahí donde pasa su infancia. Y se vuelve chiapaneca, completamente. Y se vuelve completamente. Ella es la voz de Chiapas, en muchos sentidos. Y cuando no se esperaba que además una mujer escribiera, una mujer denunciara, porque estudia filosofía, regresa en 1941 a la Ciudad de México y estudia filosofía, pero lo que no se esperaba es que esa vida que tuvo en esa hacienda en Chiapas le cambiará la impronta, le cambiará la visión y será la vocera no nada más de su vida personal. Le criticaban, es que lo que tú escribes es autobiográfico. Qué manera más maravillosa de plasmar tu experiencia en poesía, en ensayo y en esa infancia que ahora estamos recuperando con esta nueva, es una exposición muy nueva que se montó en San Ildefonso en estos días para conmemorar la foto de ese hermano menor que muere cuando ella tenía 8 años, Mario Benjamín, cuando el chiquito tenía 7 años y le pega de una manera brutal. Sí, brutal. Una mujer súper sensible. Y no nada más la muerte del hermano, sino las condiciones en las que vivían los indígenas de Chiapas y las mujeres.
en todo el territorio. Sus dos grandes temas. Sus dos grandes temas. Balún Canán, sin lugar a dudas, es una de sus grandes obras que habla desde el centro del del indigenismo de Chiapas y, por supuesto, de las mujeres. Siempre, insisto, siempre fue como... Es que todas las escritoras de esa época fueron... El canon literario era inevitablemente machista, horriblemente machista. Bueno, y lo fue casi todo el siglo XX. Bueno, y lo sigue siendo de repente, ¿eh? Yo creo que sí, desde luego. Sí. Pero ¿sabes qué es muy interesante en su caso? Obviamente hay una corriente proindigenista a partir de los años 20, con la posrevolución. Parte del discurso revolucionario nacionalista es proindigenismo que surge también después de la revolución. El Instituto Nacional Indigenista es producto de ahí. Pero yo creo que la manera como ella se acerca a las mujeres, número uno, mujeres indígenas en el mismo universo, y desde luego toda la condición de los indígenas en Chiapas, no es parte del mismo discurso como muy retórico, muy de cuidemos a nuestros indígenas. ¿Exotizarlos? Exactamente. Sí. Creo que ella logra, porque además no es lo mismo el funcionario del priista de 1950, que hablaba de indigenismo sin saber nada, a alguien que en su infancia había vivido en una de las regiones que desgraciadamente siguen, a 100 años de su nacimiento, siguen siendo de las peores del país. Sin duda. Toda esta parte, los Altos de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, toda Comitán, desde luego. Claro. Pues ahí estalló el zapatismo en toda esa región. En el 94. 94, claro. Perdón. De hecho, una de sus grandes obras, que es una biografía, no es una biografía, es más bien la historia de estos pueblos indígenas alrededor de esta ciudad, porque Balún Canán es, como se dice en maya, Comitán, ese es el nombre de la ciudad. Exacto, la toponimia. Porque claro, no lo hace desde el punto de vista de, los tenemos que cuidar porque son como seres que no tienen derechos y son como exóticos, desde ese indigenismo terrible. Lo que ella habla es de sus luces y de sus grandes problemas. Y que a 100 años, lo dices muy bien, Alejandro, todavía no están inmersos y todavía no encuentran esa... que se tiende a decir que es por culpa de la época virreinal y la colonia. No, ya tenemos muchísimos años siendo este país y no hemos logrado que haya una república para todos los habitantes. Bueno, yo creo que además... de una manera también natural brota su feminismo. No es un feminismo adquirido en el sentido de ideológico, ni una ola, que haya una ola o que en la universidad asumió la bandera, sino tiene que ver también con esa forma de vida en que ve las mujeres indígenas las condiciones en las que viven. Y entonces hay empatía de ella como alguien que venía de la Ciudad de México, que se establece en Comitán, y chiquita, niña, pero obviamente se da cuenta perfectamente de la desigualdad, de la vida de los indígenas, y creo que todo eso se va dando natural. Y además le sumas, son de esas escritoras y escritores que tienen el talento natural, que claro que, porque no es lo mismo que uno le machetee y estés ahí y vayas adquiriendo un estilo y eso, acá fluye, lo trae en la sangre, por llamarlo de algún modo. Absolutamente, precioso. Y además ella en carne propia vive ese siglo XX que no le permitía a las mujeres ser esa mujer intelectual que era, ese monstruo intelectual que era, porque lo era, ese tamaño que tenía. Y se casa con otro monstruo. Se casa con el filósofo. En el mejor sentido y en el peor de los sentidos, las dos cosas. Oye, así es. Pero tenemos a un Jaime Sabines completamente multipremiado, recuperado. Ella gana en vida sendos premios, el Villaurrutia, y al año siguiente el Sor Juana. Su obra Ciudad Real, que es a la que me refería hace un momento, es un estudio de ese cinturón de pueblos, como ella dice, completamente en contra uno del otro, endémicamente en guerra, cultural desde siempre. Es la antesala de lo que sucede en San Cristóbal de las Casas, en el levantamiento zapatista de 1994. Y nadie le reconoce, abiertamente. Los mexicanos, generaciones de mexicanos, estudiamos pasándonos por alto la labor de esta mujer tan importante, de esta intelectual. Eso es lo increíble. Y lo increíble es que sea tan poco conocida o reconocida. Quizá si tuviste la suerte de tener algún maestro
bueno de literatura en la secundaria o en la prepa, te dejaban leer Balún Canán. Sí. Pero fuera de ahí, así como no es una presencia, no es una Sor Juana del siglo XX. Así es. Y yo creo que tiene la altura de ser una de las grandes escritoras, literatas de la historia mexicana. O sea, sin disputa, sin ni siquiera entrar en polémicas. No, sí. Y sin embargo, no sé si porque igual la marginalidad en la que siempre ha vivido Chiapas y los asuntos de Chiapas como tan lejanos quizá para el centro, también la arrojaron por allá, ¿no? Hace un libro maravilloso llamado Mujer que sabe latín, en donde habla de otras mujeres, donde habla de Santa Teresa, Virginia Woolf, Penélope Gilliatt, Susan Sontag, entre otras, Ulalume González de León, entre otras muchas. Y es Clarice Lispector, por favor. ¿Y qué hace Rosario? Mira a su alrededor y mira a otras como ella y las pone en la palestra, las pone al centro. Y eso me parece importantísimo. Y es la manera en que Rosario Castellanos levanta una bandera que puede ser que existiera, pero que ella la hace propia, única y absolutamente universal y maravillosa. Maravillosa, porque además, así como está hablando de personajes que deberían de estarse teniendo muy en cuenta en ese círculo literario, en ese círculo intelectual de la época, sus contemporáneas, como Lispector, también habla de mujeres cotidianas. La situación de la mujer en este libro, Álbum de Familia, no es un libro, es un extracto, es un cuento, porque es una cuentista fantástica también, pero habla desde la cotidianidad. ¿Qué dificultad tiene una mujer para dedicarse a asuntos que no sean la casa, lo cotidiano? Es poner el dedo en la llaga de esa situación que, si hay una revolución en el siglo XX, me parece que es la revolución de las mujeres, el feminismo, buscar ese sufragio y demás, lo hemos hablado ya mucho. Pero estábamos ya en magros 50, 60, años 60 y seguía existiendo esa gran desigualdad. No había la misma oportunidad para hombres y mujeres, a pesar de que ella hace una maestría, que además gana un premio por esa maestría. ¿Y sabes cuál es el tema de su maestría? Las mujeres en la filosofía. ¿Por qué no conocemos esa obra? ¿Por qué no fue divulgada? Por lo que hemos estado hablando en este momento, que es, no se esperaba todavía que las mujeres en el siglo XX fueran estos monstruos literarios, que lo eran. Y lo eran, sin lugar a dudas. Tiene una vida amorosa, tormentosa, y perdón por la obliteración, pero muy tormentosa, y siempre hay esta sensación de desamparo en su obra. Hay en las obras completas de Rosario Castellanos, editadas por el Fondo de Cultura, en el tomo 2, Poesía, Ensayo, hay un poema que, si me permiten, creo que habla mucho acerca de cómo sufrió el amor y el desamor Rosario Castellanos. Y se llama justamente Desamor. Me vio como se mira al través de un cristal, o del aire, o de nada. Y entonces supe, yo no estaba allí, ni en ninguna otra parte, ni había estado nunca, ni estaría. Y fui como el que muere en la epidemia, sin identificar, y es arrojado a la fosa común. Híjole, brutal. Es brutal. Durísimo, es durísimo. Existe todo este halo también de misterio y de controversia con respecto a esta relación personal. Se casa con un filósofo también, importantísimo, muy importante, Ricardo Guerra. Y después la maternidad, que es un tema que también habla mucho en su obra. Es mamá de un compañero del canal y además también muy conocido politólogo muy importante, Gabriel Guerra Castellanos, y también hablará de esa relación tortuosa que tuvo con Ricardo. Y en este ciclo, Vindictas, literatura, que la UNAM ha recuperado en últimas fechas, reivindicar el papel de todas estas mujeres, hay un tomo importante que es Cartas a Ricardo, la correspondencia que tiene Rosario hacia Ricardo. Prólogo de Elena Poniatowska, que además Elena siempre que se refiere a Rosario Castellanos dice, porque ella escribió, es que las que seguimos pudimos hacerlo. Bueno. Fantástico y es maravilloso. Pero fíjate, creo que ese es un punto medular, porque ahí te das cuenta que su feminismo no era el feminismo ideológico o el feminismo belicoso o ese activismo que se ha convertido hoy en día. Porque realmente yo consulté mucho ese libro para mi libro de 99 Pasiones en la Historia de México, porque una de las parejas que pongo ahí es Ricardo Guerra y Rosario Castellanos. Y te das cuenta fue una mujer muy infeliz porque esa relación, hoy diríamos, fue una relación
tóxica hasta la pared de enfrente. O sea, la pasa mal, de parte de ambos nunca terminan de cuajar bien, sí se casan, pero luego ya están separados. O sea, verdaderamente te das cuenta que más allá de todo lo que ella pudiera pensar, en el sentido de sus escritos sobre mujeres y eso, pues era una mujer que también tenía la parte donde te puede ir mal, bien o mal. Claro. Es una cosa tan simple como el amor. Todo el crisol que puede tener una mujer y la decisión que toma una mujer de vivir eso, de vivir la maternidad, de vivir un matrimonio, de vivir un divorcio y sobre todo escribirlo y hablarlo, consideraban que eso era, no, qué desequilibrio hablar de lo que le está sucediendo. Por Dios, es abrir ese cristal y como dices, Alejandro, las mujeres no nada más es en la parte pública. Tenemos una vida privada brutal. Por supuesto. Y además escoger qué es lo público, qué es lo privado. Y escoger y decidir contarlo. Creo que esta es una parte importantísima. Por supuesto. O sea, hay que ser muy valiente para poder hacer esas cosas. La obra de Rosario es monumental, o sea, en el sentido de no solo de su enorme capacidad para mirar al mundo, sino de todo lo que escribió. Es muchísimo lo que escribió. Se acaba de inaugurar en el Colegio de San Ildefonso una exposición llamada Un cielo sin fronteras, donde justamente nuestro amigo Gabriel Guerra Castellanos encuentra, bueno, tenían guardados 2 cajas. 3, son un poco más, creo que son 2 o 3 cajas. Mira. 3 cajas que cuidan como si fuera un tesoro los funcionarios de la Embajada de México en Israel, llegan hasta sus manos, quedan mucho tiempo sin ser tocadas y son abiertas y puestas en palestra, pero ahorita lo contaremos en cuanto volvamos en unos instantes. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme. Con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde. Por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos 3 factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información desde su punto de origen. Somos el enlace para que tu voz sea escuchada. Cubrimos cada punto del mapa para mostrarte tu ciudad en tiempo real. Con Viridiana Hernández. Lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos, lo que significa una oportunidad de desarrollo para profesionales de diversas áreas. Por ejemplo, el 20% de los empleos relacionados con la creación de videojuegos están ocupados. Estábamos hablando de esta exposición maravillosa que está en el antiguo colegio de San Ildefonso, Un cielo sin fronteras, donde se encuentran cosas espectaculares, su máquina de escribir, sus lentes, unas fotografías que son emocionantísimas. Hay una de ellas que debe estar tomada en los años, ella debe tener 5 o 6 años, una foto preciosa, con un gorro, con un gorro como de payaso y con una cara que te la comes. Sí. Es maravillosa. Y algunos de sus apuntes que son absolutamente
ilegibles. De hecho, solo ella podía leerse a sí misma. Exacto, esa libreta en tinta azul, estuve leyendo las crónicas de esta exposición y realmente hay que paleografiarla. Sí. Porque es complicado. Ahora, es su personalidad, estaba leyendo también, es como impulsiva. Imagínate todo lo que tenía que escribir y se escribía a máquina. Primero tu manuscrito y luego escribías a máquina. Hay una foto que tiene 100 años que está de bebé y está la foto de su hermano. Por primera vez se puede ver al hermano que muere. Y a mí me parece que es una carrera que hay que desmenuzar. Y la exposición lo va a permitir. No he tenido el gusto de ir, pero voy a ir muy, muy brevemente. Primero terminas tu carrera, después tienes una maestría en filosofía y vas a la docencia, porque seguía siendo el camino de las mujeres, ¿no? El magisterio. Y empieza a dar clases en el Instituto Miguel Ángel, de puras mujeres. Después en la universidad, motolinía también. Y luego da un brinco, un año que a mí me parece formidable, para dar clases en universidades estadounidenses. ¿Por qué no sabemos todo eso? Yo le recomendaría a nuestros amigos y amigas en casa que, por ejemplo, hicieran una doble lectura. O sea, este tipo de los ensayos, las crónicas, o no sé si ahorita hay una buena biografía sobre ella. Hay algunas cosas en escrito, ¿no? Sí, hay dos pero muy que buenas. puedas tú conocer, como dices, la parte profesional, pero yo haría la lectura al mismo tiempo en paralelo de las cartas a Ricardo. De este. Porque entonces te vas a dar cuenta, y es muy elocuente, o sea, hay momentos donde tú dices, se va a morir, o sea, de tristeza, de angustia, de enojo, de soledad. Se sabe codependiente, pero intenta romperlo, pero luego no, y luego él tampoco ayuda mucho. Él no ayuda en nada. Pero a lo que voy es, lo increíble es que en ese sufrimiento constante, porque se conocen desde la carrera. Así es. Está presente siempre, prácticamente hasta que se muere, de algún modo u otro. Y entonces tú puedes ver que independientemente de ese corazón destrozado, roto, remendado, la manera en que ella tiene la capacidad de crear incluso dentro de esas circunstancias dolorosas, eso a mí me habla de una genialidad. De una genialidad. Y no existen palabras en su época, ahora ya tenemos palabras para ello. Por ejemplo, es resiliencia. Es una mujer que, como dices, en toda esa adversidad sale adelante con ese genio creativo maravilloso que tenía. La literatura es una manera de vencer a la muerte. Bueno, tal cual. Y tú podrías decir, bueno, pero era una relación de amor. Cuando tú lees las cartas te das cuenta que sí es el amor y todo, y puedes cortar un día y luego regresas y otro día te consigues otra pareja, etcétera. Pero la manera en cómo a ella le impacta, sí es algo que va más allá de, o sea, sí es un tsunami. Sí, claro. Pero y Benito, lo decías muy bien, porque con una gran valentía, a ver, yo me atrevo, yo escribo porque esto es lo que me simbra, esto es lo que me hace crear, esto es lo que me hace escribir, y aquí está escrito. Hoy estamos en un mundo muy, muy avanzado en muchos temas. Yo estoy feliz de pertenecer a esta generación. Se puede escuchar en el radio, puedes leer en libros, puedes ver en temas, en cumbres de todo el mundo, cómo las mujeres pasamos por procesos privados. Ahorita en el corte hicimos un pequeño chiste de la perimenopausia. En los 50 las mujeres tenemos este cambio brutal y apenas estamos empezando a hablar en público y es correcto hablar de las cosas y los procesos personales que le suceden a las mujeres. Escribir todos esos procesos en la época que lo escribe Rosario y además con esa pluma y con ese tamaño literario que tiene, bueno, pues es que yo no sé por qué no la hemos recuperado desde antes, toda su obra. Nostalgia, de Rosario Castellanos. Ahora estoy de regreso. Llevé lo que la ola para romperse lleva, sal, espuma y estruendo. Y toqué con mis manos una criatura viva, el silencio. Heme aquí suspirando, como el que ama y se acuerda y está lejos. Es una gran poeta, sí, pero también es una gran ensayista, pero también es una gran articulista, pero también es una mujer que mira al mundo y lo cuenta de esta manera elocuente y espectacular y maravillosa y bien escrita. Y además adscrita al mundo. ¿Por qué? Porque en 1971 el presidente Echeverría la nombra de las primeras mujeres embajadoras que hay en nuestro país. Si bien no hizo una carrera diplomática, es esos políticos que sí aplaudimos, que afortunadamente existe esa cuota en el Servicio Exterior mexicano, para representar los intereses de México, para hablar
y además dar clases, nuevamente. La maestra, la intelectual, la que se sobrepone más allá de lo que puedes vivir personalmente, pero todo vertido a su creación literaria. Y esa manera que deja, se recuerda en Israel, recuerdan como una gran figura, y en el Servicio Exterior Mexicano, Rosario Castellanos es un hito de lo que debe de ser la representante de México en el mundo. Quiero leer Elegía, la estaba buscando porque es un poema que me parece que dice mucho, que lo escribí como el remate de mi capítulo sobre Rosario Castellanos y Ricardo Guerra, Elegía. Nunca como a tu lado fui de piedra, y yo que me soñaba nube, agua, aire sobre la hoja, fuego de mil cambiantes llamaradas, solo supe yacer, pesar que es lo que sabe hacer la piedra alrededor del cuello del ahogado. ¡Wow! Wow. Muy profundo. Hay que leer a Rosario, hay que venir a este centro cultural. Aquí está toda su obra está compilada en el Fondo de Cultura Económica y también en la UNAM. La UNAM, en Vindictas. Y además, esta exposición que termina el 24 de agosto es imperdible porque estaba escuchando a Julia Santibáñez, directora de literatura. De literatura y fomentar la lectura. En la UNAM, y estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Es la primera exposición que se hace a una escritora mexicana, digamos, individualmente, porque lo que creas, ese espacio museográfico, lo que está creando es sumérgete al mundo de esta grandísima escritora. No nos la podemos perder, además, qué manera de empezar la Feria del Libro y de la Rosa de la UNAM con esta exposición. Y además esas cajas misteriosas, esas cajas privadas. Creo que también hay libros de cuentas diarias, sí, claro, las de lo cosas cotidiano. cotidianas. Así que yo ya no me la puedo perder. No, por supuesto que no, y ustedes tampoco. Y aprovechando, tengo que decir que estamos rodeados de la parafernalia que celebra los 90 años del nacimiento de Fernando del Paso. Fernando del Paso, otro de los grandes. Tenemos que hacer un programa de Fernando del Paso, uno de esos autores que de alguna manera tiene 3 obras que son fundamentales para entender a la literatura mexicana, ¿no? Palinuro de México. Me encanta. Noticias del Imperio. Y se me acaba de ir la tercera. Esos 2 son los que he leído. No. Y la tercera. Mientras te acuerdas, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando salió Noticias del Imperio, tu papá que tenía, Paco Ignacio Taibo, uno que tenía en el Universal su sección de El Gato Oculto. Claro. Y que siempre era el dibujo de un gato con distintas expresiones. Entonces decía, terminé de leer Noticias del Imperio y el gato con una cara de satisfacción. Claro. Como si hubiera encontrado... Maravilloso. La verdad, yo creo que tenía que ver no solamente por lo que es de bueno el libro, sino también porque esa parte de las dinastías que a mí me parece muy aburrido. Pero él lo hace súper atractivo. Claro. Lo escribe maravilloso. José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio. No la he leído, José 3 Trigo. obras totales sobre este país, obras totales. Punto. Y están aquí algunas de alguna corbata suya, sus lentes, fotografías. Fernando del Paso era un gran personaje. Y además tenemos la dicha de que hay mucho grabado de él, muchas entrevistas, y era encantador. No puedes entender el Imperio de México si no es a través, el segundo Imperio mexicano, si no es a través de sus letras, de sus entrevistas. Otra cosa que hay que venir a ver aquí en la librería, Centro Cultural, Rosario Castellanos. Y el cine se sigue llamando Lido porque hay funciones de cine, 200 lugares para seguir viendo cine de primer nivel. Así que, vengan. Gracias por acompañarnos. Esto fue El ADN de la Historia con Isabel Revuelta. Gracias. Alejandro Rosas y Benito Taibo.